¿Sabes que pregunté el otro día en redes? Oye, ¿nos estáis esperando o nos ¿Y habéis qué dijeron? olvidado? No, que nos estaban esperando y yo me lo quise creer. Hombre, claro, que créetelo. Pues si tú haces una encuesta, te dicen que nos están esperando, es verdad. No, ahora hablando en serio, creo que ha sido una primera temporada muy bonita. Primero... Espera, ¿vamos a empezar? Ah, pues venga, vale, empezamos. Sí. Sí. Ni santas ni locas, de Mary Viñas y Noemí Seba. Un podcast donde reflexionamos juntas sobre ser mujer en una vida que nos pide ser perfectas. Porque mereces vivirte desde la autenticidad y el disfrute sin cargar con etiquetas que no son tuyas. Porque nunca fuimos ni santas ni locas. Que decía que ha sido una primera temporada súper bonita, ¿no? Bueno, yo así lo he vivido y también como que hemos recibido mucho feedback de mujeres que realmente estamos ayudando, ¿no? O acompañando, y que este era un poco el propósito de este episodio. Pasárnoslo bien juntas, Sí. compartir, y yo me acuerdo como en el primer episodio dije, bueno, y si hace algún clic alguna mujer, pues qué bien, ¿no? Y creo que está haciendo más de un clic, así que... Bueno, muy contenta de estar Ay, contigo estamos aquí. hoy. Segunda temporada. ¿Cómo lo estás viviendo este momento? Pues fíjate que ayer hablaba con David, que hacíamos un café, y me decía, es que hace un año estabais pensando en un nombre para el podcast y cómo todo se va como materializando, ¿no? Y pensé, Sí. jo, al final, Mary, a veces pasa todo tan rápido, ¿no? Como que no te reconoces lo que sí estás haciendo. Entonces, ¿cómo me siento? Pues agradecida, ¿no? Porque al final estamos aquí porque las chicas al final nos han seguido y porque nos han dado ese apoyo que tú decías. Y con la sensación de que hay que contar muchas cosas más Sí. todavía, ¿no? Sí, es verdad que vamos a reconocer que a veces decimos, ¿y de qué hablaremos? Pero Sí. siempre salen temas, Sí. ¿no? Tenemos tantos temas que las propias mujeres nos dicen para que podamos tratar aquí, y cosas que nos pasan, que siempre, ¿no? En conversaciones decimos, ¿por qué no tenemos una Sí. grabadora? Esto hay A que veces llevarlo pasa al esto, programa. ¿no? Sí. Y bueno, tenemos novedades. Tenemos novedades. Y Venga, yo creo va, que tenemos cuenta. esta sonrisa porque tenemos estas novedades que contarles a las chicas. Y es que, bueno, nuestra primera temporada fue un poco así loca, ¿no? De decir, pues venga, vamos a ver cómo sale esto. Y bueno, tenemos una marca para este episodio que ha apostado por nosotras. ¿Cómo es este decir, momento? No lo Me sé. siento importante. No lo sé. Pero yo cuando lo explico, Sí, es ostras, bonito, ¿eh? Es muy bonito, nos felicitan. También lo ven como algo natural, como claro, es que os Ya. tendrían que patrocinar, ¿no? Como es la evolución natural, pero Eso. cuando lo estás viviendo y pasando, nosotras que, bueno, somos grandes pero pequeñitas, ¿no? Sí, También, sí. pues creo que es algo muy importante. Entonces, contamos para toda esta segunda temporada con el patrocinio de David Tambores, de Melita. Qué guay. Melita, que es una marca de cafés y cafeteras. Sí. Y bueno, pues estamos súper contentas de que nos vayan a acompañar durante estos 14 episodios que tenemos por delante. Y bueno, la historia de Melita nos encajó por muchas cosas, porque cuando buscábamos patrocinio sabíamos que no queríamos cualquier cosa, ¿no? Total. Esto, yo creo que ahí lo tenemos muy claro, ¿no? No vamos a poder hablar de cosas que no nos encajan. Entonces, bueno, investigando un poco pues cómo era la marca, quién había detrás, y también la historia de que detrás de Ay, Melita... te encantó la historia, cuéntala. Me encantó. Pero luego tú vas a contar otra Sí, cosa, venga, va, ¿eh? sí. Me encantó la historia porque hay una mujer detrás, Sí. que es el nombre, ¿no? Que da nombre a la marca, que se llamaba Melita Benz. Sí. Y que por aquello del año 1900, o 1900 y algo, cuando estaba con su hijo haciendo deberes... Así Te como, encantó esa parte. Me encantó esa parte Sí. cuando la contaron. De una manera muy casual, estaba haciendo deberes con su hijo y ella estaba tomando su café, pero su café con pozos, de toda la vida que se tomaba el café con pozos, porque no había filtros hasta entonces. Entonces ella allí, casual, vio como una hoja de papel absorbente y una lata, y entonces pensó y se le ocurrió colar el café. Y ahí nació lo que conocemos como los filtros de café. Me parece, o sea, increíble que hoy estemos tomando nuestro café Melita con una mujer con más de 100 años de historia, ¿no? Sí. Muchos más. Y bueno, por lo poco que conocemos de ella, ¿no? O sí que hemos podido enterarnos, era una mujer como muy innovadora. Sí. Y, buah, no sé, me flipan las mujeres que inventan cosas y que Sí. estemos utilizando todavía eso. Bueno, ¿no? y que un podcast que se llama Ni santas ni locas, detrás tenía que haber una mujer. No sé cómo Total, decirte, ¿no? Era total. como que el círculo se cerraba Sí. y
¿sabes qué me gustó mucho? Que cuando hicimos la reunión con el equipo para ver si sí, si no, que éramos todo mujeres. Todo, sí. Y fíjate que no pasa nada, ¿no? No, Obviamente, no. no es que no quisiéramos que hubieran hombres, pero me gustó mucho como esa presencia tan femenina, ¿no? Así que, bueno, Cuenta tu pues... historia con Melita. Bueno, pues que ayer le digo a mis padres, mañana voy con Mary a grabar podcast, tal, estamos ya como súper ilusionadas, y entonces mi padre me pregunta, oye, al final salió aquello del patrocinio, digo, sí que salió y estamos encantadas, ¿y qué marca es? Digo, Melita, y mi madre me dice, ay, pero si la primera cafetera que tuvimos en casa era Melita, digo, ay, no me acuerdo, y dice, bueno, porque eras muy chiquitita, y Claro. me decía mi madre, pero me acuerdo que tenía un filtro en formita de cono, estaba súper bueno, y me pareció como muy nostálgico y como también como muy casual, ¿no? Cuando Sí. la vida al final se encuentra de esta manera, Qué bien. porque pensé, pues sin saberlo, en mis momentos de familia Total. ya estaba, Ya ¿no? O estaba sea, en casa, claro sí, que sí. y no sé, me pareció como bonito porque ¿quién nos va a decir a veces, años Nada, después en la no. vida, que pasan estas cosas? Qué bonito. Dicho esto, Bueno, vamos al lío. Vamos al lío, venga. Nuestro primer episodio de la segunda temporada. Sí. Nos ha sido difícil elegir los episodios porque es como que quieres empezar como fuerte, pero bueno, todos los temas son muy interesantes Y los que que van a todos- venir. Sí, y que al final a cada quien, ¿no? Le va a toca tocar uno el más. suyo. Eso Correcto. es. Venga, Yo- ¿dices el título? No, Venga, el título es Quiero controlar tanto que no disfruto de nada. A mí me parece espectacular este título. Sí. Bien, porque creo que nos ha tocado a ambas, ¿no? Alguna vez en nuestra vida y creo que sigue muy presente. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito pues de esto, ¿no? Del control, del exceso de control. Bueno, vamos a analizar un poquito igual de dónde viene y luego qué hacer para vivir un poco mejor, ¿no? Sí, Que yo creo que es sí. un poco una fuente de sufrimiento muchas veces. Sí, fíjate que yo a veces, Mary, y ahora o sea, vamos viendo, ¿no? De dónde viene, porque al final cada quien también tenemos nuestra historia, ¿no? Pero yo creo que cuando hablamos de control, yo nunca he dicho que soy una persona controladora, pero lo soy tremendamente. Bueno, es que esto creo que se da mucho, ¿no? Que Sí. piensas que tú no estás controlando, Eso es que es el lo que tema. tiene que ser, ¿no? Pero fíjate que justo ahí está como la revisión, ¿no? Porque no me siento controladora, pero cómo me siento en mi día a día, ¿no? Con lo que me exijo, con lo que me pido, con lo que trato de llevar adelante, ¿no? Que ahora iremos hablando de todo esto. Entonces, bueno, joder, yo si hablo de control tengo que hablar de rigidez, Sí, ¿no? sí. Bueno, es que van de la mano, ¿no? Van de la mano. Van de la mano. Aunque, como tú dices, muchas veces las personas muy controladoras creo que no son conscientes de No. esa rigidez. Pero creo también, no sé si lo vives tú así o lo has vivido así, que la gente del entorno sí que ve esta rigidez. Claro. Es que, claro, si hablamos de control, yo creo que hay que como primero diferenciar, ¿no? Porque hay un control, ¿no? Que yo puedo tener más hacia mí misma y un control como que aplico más a los demás, ¿no? Entonces ahora vamos un poco entrando. Que van un poco de la mano, ¿no crees? Claro, creo que sí, pero por ejemplo, ¿no? El control hacia una misma, un poco para que las chicas también ya se vayan identificando, ¿no? Poniendo palabras, y tú aquí lo verás mucho en tu trabajo con la parte de relación del cuerpo, ¿no? Pero yo creo que el control hacia una misma tiene que ver mucho con esto, ¿no? Cómo quiero que me vean los demás, cómo quiero mostrarme, ¿no? Qué imagen, de qué manera. Al final, con un poco la intención, Mary, de controlar un poco la opinión que los demás tienen de mí misma, ¿no? Yo creo que cuando hay mucho autocontrol hacia mí misma, incluso eso, qué digo, qué no digo, si aquí tocaba reírse o no tocaba reírse, si, ¿no? Cómo me he visto, cómo... Y obviamente todos queremos, ¿no? O sea, ¿cómo decirte? Todos queremos mostrarnos de una determinada forma, pero cuando eso se convierte como en esa rigidez interna, ¿no? Que al final se traduce en autoexigencia, automachaque, ¿no? Llegar a casa y repasar la conversación que has tenido con tus amigas y por qué dije esto y por qué no lo dije y aquí no tendría que haberme reído tanto. O sea, ¿sabes esta historia de castigarte a ti misma porque no has sido lo suficientemente adecuada? Para mí esto es control. ¿Tú cómo Claro. lo ves? Sí, sí, esta parte de control interno. Mira, fíjate, ahora me ha unido con que el control muchas veces lo que tú estás buscando es seguridad, ¿no? Sí. Y entonces lo haces por pura seguridad. Pero fíjate, cuando estamos controlando todo para tenerlo todo muy seguro, lo que estamos obteniendo también muchas veces es un efecto un poco contrario y poco auténtico, que es que la espontaneidad, esta autenticidad no sale. Porque no sale. Muchas veces al tenerlo controlado, lo tienes controlado hoy, martes, no sé qué día de febrero, pero luego cuando llega el viernes, que es el día de tal, tú igual eres otra y te apetece hacer otra cosa, pero como lo tenías todo controlado, planificado y que tenía que ser de una determinada manera, en ese momento del disfrute de la experiencia no eres tú. Entonces creo que nos roba mucho esa conexión con el presente, el tener tanto control, ¿no? Vale, o sea que una pista, ¿no? Escuchándote, para las Sí. chicas que nos escuchan, ¿no? Como al final también hay una sensación de si controlo, a veces no me doy cuenta porque yo soy así, ¿no? Imagínate. Al final una pista puede ser esa falta como de frescura, como de espontaneidad, ¿no? Como Sí. sentir que a veces yo conmigo misma puedo estar como encorsetada, ¿no? Sí. Haría esto de esta manera, pero no, las cosas son así, o siempre han sido así, ¿no? O yo tengo que mostrarme de esta forma, ¿no? O de repente... bueno, es como que pienso en mi propia historia, ¿no? Y quizá yo esa parte del autocontrol hacia mí misma, de cómo me muestro, no me muestro, yo esa parte no la tengo como muy reforzada, o sea, digamos que ahí relajo más,
pero mi control se va, como tú decías, también hacia los otros, porque todo está conectado, ¿no? Pero ¿con qué finalidad? Me refiero, cuando tú quieres controlar... Bueno, yo creo que aquí, y es el por qué controlamos, que es Sí. un poco, o sea, aparece el miedo, ¿no? Muchas veces miedo a la incertidumbre, miedo a lo mejor me van a pillar, o miedo a... Es que si no lo controlo no voy a saber qué hacer, entonces no lo voy a hacer suficientemente bien, ¿no? Yo creo que está esta parte del por qué lo hacemos, para mí es miedo a la incertidumbre en gran parte. Pensando también el por qué lo hacemos, mucho creo que es las expectativas externas. Parece como que lo tengamos que tener todo controlado. También vivimos en una cultura muy de la productividad, ¿no? Y de que se espera que todo lo tengas controlado. Y que yo si ahora te pregunto, bueno, ¿y el resto del año qué vas a hacer, ¿no? A nivel laboral, ¿y cuántos programas? ¿Y cuándo? Y bueno, si tú ahora me dices, no lo sé. Madre mía, ¿Qué? claro, me lo ¿No? preguntas Es como y que ya ahora en conecto. enero, en febrero se espera que todo el mundo tenga la vida planificada y controlada. Entonces, ¿qué pasa? Que otra señal, y esto ahora me he ido al por qué somos controladoras y lo enlazo un poco con lo que tú estabas diciendo como señales de alerta, creo que cuando confundimos el control con esa rigidez, ¿no? Es cuando esto es una señal de alerta total. O sea, al final, perdón, confundimos la estabilidad con la rigidez. Vale. O sea, creemos que el control nos da esta estabilidad, pero al final está tocando ya esta rigidez que decíamos. Esto es una Que señal igual, de fíjate, alarma. Mary, que es como cuando hablamos de autoexigencia, perfeccionismo, Sí, que creo que sí. va todo muy de la Sí. mano. Yo creo que siempre hay un punto de control, de autoexigencia, perfeccionismo, que igual es necesario, o sea, hay una medida donde igual a mí me sirve. Ah, claro, es que el control no es malo. ¿Sabes? Yo creo Ahí que voy. esto, claro. ¿No? Y sí que creo que también escuchándote pienso, Homer, ¿y qué tema al final tan amplio? Porque es que el control lo podemos llevar a todo, a nuestra parte profesional, a cómo crío a mis hijos, a cómo se ve mi cuerpo, a cómo es mi relación de pareja, a cómo se supone que yo tendría que ser como amiga, ¿no? Me refiero, creo, Sí, como y a tú la relación decías... con la comida es Claro. espectacular el control. Sí. Entonces creo que al final, como tú dices, detrás del control hay unas expectativas que yo siento que tengo que cumplir, ¿no? Entonces, ya sea en lo que hago, en lo que comparto, en cómo me veo, ¿no? Y al final, es lo que te decía, sí que creo que va bien, ¿no? Como normalizar que cierto nivel de control todas lo necesitamos. Yo, para mí, control también a veces incluso igual a rutina, ¿no? O sea, tener como cierto orden, pero si ya me genera esa rigidez de no moverme del sitio, de no pretender, ¿cómo sería? O no de no permitirme, mejor dicho, cambiar de opinión, ¿no? O decir, pues... Esto donde, es así. Claro, donde dije sí, pues ahora digo no. O lo que... Y creo que también otra señal es que tengamos como mucho agotamiento y frustración. Cuando este control nos lleva a la frustración, aquí hay algo. O sea, ¿no? Muchas veces cuando te cambian los planes, si ya estás como, ¡ah! No, esto no es como esperaba, ahí hay... O sea, el control, como decimos, no es malo, pero cuando no te puedes adaptar a lo que es la vida real, tu vida real y la de tu entorno, ahí sí que se convierte en un problema. Porque al final sufres tú y sufren también como los demás. Y ligándolo antes de que se me olvide con esta parte interna y externa del por qué a veces controlamos, creo que tiene mucha relación con el buscar, yo lo he titulado un poco como un refugio emocional, ¿no? Que muchas veces controlar lo externo nos da la sensación de este control interno. A mí me pasa mucho con las mujeres que acompaño, que vienen porque controlan mucho la comida, lo que comen, las cantidades, esto sí, esto no, esto sí es fin de semana sí, pero si es lunes no, hay como un control muy rígido, que esto lo hemos hablado en el capítulo aquel, ¿no? Que a veces se lleva ya a la ortorexia, ¿no? Que es como esta rigidez y control excesivo del comer sano, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que siempre digo, ¿cómo es el control en otras áreas de tu vida? O sea, no es solo con la comida, ¿no? Entonces empiezan a ver. Pero eso en realidad me dicen, es que me da paz. Ya, pero te da paz, es una falsa sensación de paz. Porque estás viviendo en una burbuja y en un algo que si se desconfigura un poco, te caes, ¿no? Te agotas o te frustras o dices... ¿no? Ansiedad también. No sé si has conectado con eso, ¿no? Cuando todo se desmorona es como, no controlo Yo nada. con la ansiedad todos los días. Ya, bueno, haremos un episodio esta temporada Claro. sobre la ansiedad, sí. Pero que está muy ligado también a eso, ¿no? Entonces, ostras, cuando no te permites, ¿no? Pues no me como ese trozo de chocolate porque luego no voy a hacer deporte. No estás pudiendo vivir, pues como decíamos, esa espontaneidad, eso lo que realmente te apetece. Estás basándote como en tantas normas y reglas, es como en tu mente hay algo que te dice, no te puedes salir de ahí. Y detrás de eso solo hay sufrimiento. Vale, pero entonces, según entiendo, Mary, o sea, al final el control es la forma en la que hemos aprendido, ¿cómo sería, no? A regular mis emociones, ¿no? Me refiero, si yo conecto, imagínate, con el no soy suficiente, con el yo no soy capaz de hacer esto, o me estoy sintiendo rechazada, ¿no? Imagínate, ¿no? Y ahora pensando en el tema de parejas, por ejemplo, el controlar tiene mucho que ver con... siento que tengo que hacer algo o que yo puedo hacer algo, que al final, que tela esto, ¿no? Sí. Siento que yo puedo hacer algo para al final
que mi entorno o las personas que tengo delante o lo que sea hagan cosas que a mí entonces me hagan sentir bien. O sea, yo, por ejemplo, mira, para que se entienda, conecto con el tema de relaciones, ¿no? Yo, sobre todo, las chicas cuando empiezan una relación, los inicios generan mucha incertidumbre. Porque es normal, ¿no? O sea, nos gustamos, nos estamos viendo, estamos quedando, pero exactamente no sé ni qué va a pasar con nosotros, ni si tú sientes lo mismo que yo. Este no saber, esta falta de seguridad, como tú decías antes, muchas veces se traduce en control. Control respecto a mí misma. ¿Escribo o no escribo? ¿Me muestro o no me muestro? ¿Le digo que me gusta o no? Y esto que lo estoy contando así, que parece cosa de adolescentes, nos pasa con 40, con 30 y con 50 años, porque al final detrás hay una parte de mí muy vulnerable que quiere que la quieran y tiene pánico a no sentirse querida. Y creo que al final detrás del control está como buscar, al final asegurar que yo soy lo suficientemente perfecta para que los demás me quieran y me abracen o me validen o me acepten, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en el tema de relaciones, ¿cómo se ve ese control? Yo me reviso mucho, controlo mucho qué digo y qué no digo para ser perfecta para el otro. Y respecto a los otros, necesito mucha reafirmación. Controlo cuántas veces me escribe, con qué tono, de qué manera, si me propone, si no me propone. Entonces, estamos todo el rato buscando algo que nos reafirme que todo está bien. Pero estamos como muy vendidas, porque a veces el entorno, claro, no va a hacer lo que yo espero que haga. No, y ahí viene el conflicto. Ahí viene el conflicto. Y muy encorsetadas, ¿no? Y es porque es como que nos sabemos mover en una parcelita como si fuera una baldosa, ¿no? Y ahí es donde nos sentimos seguras y a la que alguien nos da un pequeño empujón por lo que sea y te sales de tu baldosa, es como que parece que no sepas caminar ahí, ¿no? Y bueno, hay en personas que esto se acentúa más y en otras menos, ¿no? Seguro que esto está tocando a mucha gente y a otra, pues, oye, es más flow, ¿no? Pero creo que aquí viene mucho también, pues como siempre vemos, ¿no? De patrones, de lo que nos han enseñado, también si han tenido madres o padres como muy controladores, que lo tienen todo como muy planificado, ¿no? Esto también lo veo yo con la alimentación, es como planificar todo, ¿no? Y no salirte de ahí. Bueno, luego daremos así más consejos para empezar a soltar un poco, a pesar un poco de este abismo que vemos, ¿no? Porque parece que es como, si no controlo, se va a caer todo. Y yo creo que muchas veces soltar un poquito el control a veces es la mejor manera de recuperarlo. Porque es que lo otro, ¿no? Luego, si quieres, hablamos del ciclo este del control y descontrol, porque pensamos que el control lo podemos mantener siempre y es imposible en todas las áreas. Es que es imposible. Pero hay un momento que esto cae. Pero nos cuesta creerlo. Engañamos, nos cuesta creerlo, porque sí que hay como una sensación interna de si yo dejo de controlar. No, a mí, por ejemplo, mira, ahora que estamos hablando, pienso, ¿no? En qué parcelas de mi vida quizá mi control como que se acentúa más, cuéntanos. ¿No? Yo, por ejemplo, yo me doy cuenta. A ver, ¿en qué controlas más tú? Yo controlo más cómo se sienten las personas que están a mi alrededor. Y fíjate, no tanto ni siquiera cómo se sienten respecto a mí, sino cómo se sienten ellos en general. Yo, por ejemplo... ¿Pero cómo lo llevas en controlar o cómo lo intentas controlar? ¿Cómo lo intento controlar? Pues, por ejemplo, en mi casa, mis padres, ¿no? ¿Vale? Si yo siento que de repente entre ellos pues hay un momento, pues imagínate, más incómodo, que se han dicho algo pues un poco así feo y están un poco tensos, lo que sea... A mí eso me genera muchísima incomodidad. Yo conecto como con un punto de ansiedad, con un punto de malestar. Como yo quiero quitarme ese malestar... Medias entre ellos. Medio entre ellos. Entonces, el mediar es una forma de controlar, porque al final yo quiero que cambiar ellos esa cambien, situación. Eso es, ¿no? Entonces yo al final, con mi intervención, con mi resolución, al final lo que estoy haciendo es como que ellos estén bien para yo estar bien, ¿no? Y yo, por ejemplo, o con David, por ejemplo, me pasa, si él le pasa algo en el trabajo que me lo está explicando en plan preocupado, es como que yo le quiero resolver esa situación, pero no es tanto por él. Es como yo quiero controlar que él esté bien porque en defecto yo estaré bien. Entonces también qué peligroso es cuando yo quiero como modificar mi entorno o a las personas de mi entorno para yo estar bien, Mary. Porque entonces no depende de ti. Y no solo eso, y es lo que decíamos, el control también puede hacer sentir insuficientes a las personas que tienes a tu alrededor. Porque, por ejemplo, yo en ese ánimo de resolverle la vida a los otros... Al final, ¿qué mensaje estoy dando? No confío en ti, tú no puedes, tú no tienes capacidades. O lo que has decidido está mal, ya te lo resuelvo yo. Claro. O ya lo decido yo por ti. Entonces, yo ese es un tema. Tratando de que la gente de mi entorno esté bien, yo me veo haciendo cosas. Y eso es una forma de controlar, porque quiero controlar sus vidas, sus decisiones y qué hacen y sus tiempos, ¿no? Por ejemplo. Y otra parte, por ejemplo, donde controlo mucho, yo es en el tema de la enfermedad, porque yo soy muy hipocondríaca. ¿Cómo controlo? Me observo un montón el cuerpo... a la que
un día toso un poco más, ya voy al médico que me hagan pruebas. Entonces, es algo que me estoy trabajando, evidentemente. Y tengo épocas, me refiero, hay épocas que sí, épocas que no. Pero es una forma de controlar mi salud y adelantarme a que pueda pasarme algo malo. ¿Es real? No. ¿Tú crees que porque yo tenga esa actitud estoy preveniendo algo? Yeah. No. Entonces, yo creo que, bueno, de nuevo, es control cuando a mí me genera malestar y me limita, ¿no? Entonces... Interesante. Sí, ¿tú cómo te ves? Uy, pues ahora he revisado muchas cosas del control, ¿no? ¿Qué? Porque alguien que me conoce de fuera me diría, sí, tú eres controladora, pero creo que he rebajado mucho, mucho. Bueno, mi época más de control fue cuando con mi trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Que ahí controlaba todo lo que ingería, escribía las calorías en una libreta, hacía mis sumas y mis números, o sea, eso, ¿no? Pues ¿Y para qué? Me refiero, ¿qué había detrás bueno, de esa Mary que controlaba? Miedo, pues a engordar o miedo a que mi cuerpo se modificara si me pasaba de comer lo que fuera, ¿no? Claro, esto es llevado al extremo, pero bueno, que cada uno lo lleve a su área. Cuando empieza a hacer conductas de esto no es normal, ¿no? Chequear, no lo sé, ahora se lleva mucho esto del compartir las ubicaciones, ¿no? De tu pareja o de tal, a ver dónde está ahora, ¿no? O se ha conectado. Sí, es como un control que... ya muy explícito claro, ¿no? Claro, Sí, pero que igualmente creo que la persona que lo está viviendo no lo ve como control, No, no lo ve como es. algo malo. Porque no me pasa nada, pero es que lo que está esa conducta no, o sea, que sea normal en tu vida, o sea, ¿no? Que lo hayas normalizado, que es lo que siempre decimos, no significa que sea normal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mi época más fuerte fue esa. Luego también me gustaba como tener como todo muy controlado, las vacaciones, dónde vamos a ir y cuándo, y como muy previsora, ¿no? Y al estar en mi actual relación con Marc aprendí que no podía planificar nada y con él también me dejé un poco como, bueno, ¿qué pasa con la incertidumbre? Pues si no pasa nada. Y pasan cosas mágicas y bonitas, ¿no? Entonces, un poco también, esto es a lo mejor una de las tips que daremos, ¿no? Rodearte de gente que también, oye, te saque de ese control y confiar en esas personas, ¿no? Porque ahí es cuando descubres que no pasa nada. Y que a lo mejor sí, hoy un día te equivocas de restaurante o ese día, mira, oye, pues no has tenido la reserva que tú querías, ¿no? Pero tampoco se acaba el mundo. Igual justamente descubres a la vuelta de la esquina que hay otra cosa más divertida que no estaba planificado en tu ruta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido algo progresivo. También salir del trastorno de la conducta alimentaria me ayudó a relajar y también a el foco volverlo a mí, pero en el sentido de la escucha, ¿no? De decir, bueno, aquello que planifiqué que iba a comer hoy, a lo mejor hoy no me apetece. ¿Qué me apetece, no? El aprender a escuchar. Entonces, bueno, yo creo que fue ir probando pequeñitas cosas. Yo creo que dejar el control de golpe no se puede. Creo que el control, como hemos dicho, en cierta manera está bien y es bueno y tener ese control está bien. Pero bueno, ojo cuando... ¿no? Está afectando a los demás. De hecho, yo creo que podemos preguntar a nuestro entorno, ¿no? Oye, ¿me consideras una persona controladora? Y nos vamos a sorprender. Porque mucha gente, escuchando el podcast, va a decir, no, yo todo esto no lo hago. Pero a ojos de los demás nos van a ver quizás que sí. Porque es mucho más fácil que desde fuera nos lo vean, ¿no? Sí. Y fíjate que tú has dicho algo al principio, ¿no? Del episodio que decías algo así como que el control nos lleva mucho también a desconectar del momento presente, ¿no? Y perdemos presencia y perdemos esa frescura. Y ahora que decías, por ejemplo, de los restaurantes, yo ahí soy también súper controladora. Pero fíjate, ¿no? Lo que decimos, el control lleva al descontrol. Planifico el restaurante perfecto en el lugar perfecto, ¿no? Para que sea la tarde perfecta con mi pareja. Luego, de repente, el restaurante pues falla, no es lo esperado, lo que sea. ¡Qué fatal! Claro, entonces yo me pongo súper tensa, ya estoy enfadada. Ya me he equivocado. Claro, ya me cuesta tener una conversación bonita y de calidad con mi pareja, ¿no? Y entonces, realmente, ¿qué era lo importante? ¿No? Tratando de que sea el momento perfecto. Cuando nos salimos de ese mapa, como tú decías, entonces ya todo está mal y soy incapaz de disfrutar de este momento porque aparece mucho también el autocastigo. Fíjate. Entonces, darnos cuenta como ese ciclo, ¿no? Como muy vicioso del que tú hablabas, de que al final, tratando de controlar para que todo esté bien, para que todos estén bien, para yo ser perfecta, cuando hay tanta exigencia, Mary, o sea, al final es fácil que algo no cumpla las expectativas. Entonces, Totalmente. ¿cómo también manejamos la frustración? Me refiero, creo que en esta necesidad de control, o al menos en mi parte, ha tenido que ver con aprender a manejar la frustración, que las cosas no siempre salen como quiero y no por eso, como tú decías, Es peor. es peor. Es que incluso a lo mejor tienes una sorpresa, ¿no? Sí. Bueno, es que está esta paradoja, ¿no? De que cuanto más intentamos controlar y a veces de esta forma obsesiva, en realidad hay más riesgo de que todo se venga abajo, ¿no? Y esto lo relaciono mucho con lo del ciclo de, y esta frase que digo mucho, de que el exceso de control nos lleva al descontrol, y con la comida se entiende muy fácil, ¿no? Es un ciclo. Al final intentas, ¿no? Como controlar mucho tu alimentación al milímetro, todo, pero esta presión es insostenible. No olvidemos que somos humanos, que no somos robots, y hay un día que a lo mejor o comes de más o te das un atracón. ¿Qué pasa? Viene la culpa, que te viene a decir, ¿qué has hecho?
Y ahí le das más restricciones para intentar recuperar ese control que habías perdido. Y se va repitiendo el ciclo, ¿no? Pum, pum, pum. Por eso siempre digo que la mejor manera de controlar es dejar de controlar, ¿no? Porque soltar. Y esto es aplicable a todo, comida, a tu agenda, ¿no? Mucha gente tiene como la agenda, relaciones, trabajo, es como... Entonces, bueno, hay que intentar, o un poco la invitación es a qué pasaría si dejas un poquito de soltar el control. ¿Qué pasa si en lugar de tener la comida planificada te preguntas qué quiero hoy? Digo la comida como cualquier cosa, ¿no? Y volver como a ese momento presente. Jugar también un poco, ¿no? O sea, nos lo tomamos todo como demasiado en serio. Es como, esto tiene que salir bien y la comida tiene que salir bien. Muchas veces hay mucho control con los hijos, también lo veo, ¿no? Porque al final cuando una madre, y yo hablo de madres porque trabajo con mujeres, es controladora con la comida, también lo proyecta en sus hijos. Entonces yo veo mucha rigidez a cómo tienen que comer los niños, ¿no? Es como, y 5 desayunos variados cada día diferentes, como, bueno, no pasa nada si repiten cada día, ¿no? O sea, hay mucha rigidez y como decimos, lo llevan a sus áreas, a la de los demás, y al final esto es un estrés increíble, o sea, estás encorsetando, ¿no? Entonces, bueno, jugar un poco. ¿Qué pasa si hoy nos saltamos el control? Y no significa nos saltamos los límites, las reglas, las normas, aquí todo el mundo que haga lo que quiera, no. Pero ¿qué pasaría? O sea, ¿quién serías tú sin controlar tanto? Y sobre todo, Mary, escuchando lo que tú decías mucho, ¿no? Porque a veces nos preguntamos mucho qué necesito, ¿no? O qué quiero, y estamos, creo que cada vez como más conectadas, ¿no? A preguntarnos estas cosas, pero también qué deseo y qué me hace disfrutar, ¿no? Que a veces a las mujeres se nos olvida. Y fíjate que yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado un poquito a suavizar ese control, porque al final es un control, lo que decíamos, va en dos direcciones, hacia mí misma y hacia la gente que me rodea. Es darme cuenta que mi exceso de control hace daño a veces a otras personas y que trato mal a otras personas con ese exceso de control. Entonces, al final, ¿no? Queremos crear relaciones sanas, auténticas, bonitas y demás, pero yo ¿qué estoy aportando también a la relación, ¿no? Creo que últimamente estoy muy conectada a la idea, Mary, de que siento que hablamos mucho de los otros, ¿no? En las relaciones en general, ¿no? No importa si es de pareja o de qué tipo. ¿Qué me dan los otros? ¿Qué me ofrecen? ¿Cómo me hacen sentir esas personas? Pero ya ahora estoy en el punto del foco en mí. Claro, ¿qué hago yo? Claro, ¿qué ofrezco yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué ofrezco? Claro, ¿Qué quiero? ¿qué ofrezco yo? Y yo, por ejemplo, mira, tengo una personalidad como bastante cercana a mi vida que es excesivamente controladora, ¿no? Y sobre todo, pues, a nivel de su casa, de cómo se hacen las cosas. Y yo cuando estoy en casa de esta persona, ¿sabes qué hago? Absolutamente nada. Me siento en una silla y no me muevo. Y no vas ni al lavabo. Bueno, porque al final... Sí. Porque siento que nada de lo que hago está bien, perdón. Entonces, yo no quiero hacer sentir así a la gente de mi alrededor. Y yo reconozco que como tengo una tendencia muy resolutiva, justo para yo quitarme mi malestar de encima... Prefieres a ni veces, molestar. Claro, pero a veces puedo como invadir a otras personas, ¿no? Pero me estoy dando cuenta de que esto al final a la gente de tu entorno le hace sentir nada es suficiente. Entonces, esta personita de la que hablo, a la que quiero mucho, pero que es muy controladora, a mí me hace mucho este espejo de decir, yo no quiero hacer sentir así a la gente de mi alrededor. Entonces, si alguien hace algo de una forma que no es como yo lo haría, o no exactamente igual, o su opinión es muy distinta a la mía, o su forma de vivir la vida es muy distinta a la mía, ¿quién soy yo, Mary, ¿no? Para exigir que las cosas sean de una forma distinta? O sea, ¿en qué momento hemos aprendido que las cosas son correctas así, a mi forma y a mi modo y en mis tiempos? No, y que no salimos de ahí. Es Claro. como, es nuestra manera y es la mejor. Y qué poca curiosidad en la vida, me refiero. Creo que al final, y esto yo lo he aprendido mucho de mi chico, ¿no? O sea, qué bonito aprender también las formas de otras personas. Porque igual te ves sorprendiéndote, ¿no? Claro. Y diciendo, ostras, pues yo jamás lo hubiera hecho así porque desde esa rigidez y control no me lo permito. Total. Y me doy cuenta que en este momento de mi vida, siendo la mujer que soy, pues resulta que me siento más cómoda. Entonces, No, así es. tenemos tanto miedo como a pasarlo mal, ¿no? O sea, a pasarlo mal, a que las cosas no salgan como yo quería, a que alguien me rechace, a no ser perfecta. O sea, como tanto miedo a sostener todo eso, que al final ya hay un nivel de malestar altísimo. ¿Sabes una manera? Ahora me ha venido... que una manera de detectar si controlamos o no es bailando en pareja. Si dejas que te... Cuenta. Bueno, es que, a ver, en los bailes, ¿no? No Sí. sé, tipo, yo qué sé, bachata o estas cosas, al final la figura masculina es la que lleva un Dirige, poco, ¿no? Sí. Pues verte ahí y ver si tú te dejas. Porque yo no me dejo. Y me acuerdo que con Marc, que ahora la escuchará y dirá, ¿qué hablas de mí? Pero bueno, él bailaba hace mucho tiempo en esto y algún día pues que te coge y tal y me decía, es que no te dejas. Es que estás intentando controlar cada paso. Y fíjate en una cosa como es bailar, que te tienes que dejar.
Y yo tampoco sé, pero es igual, estábamos jugando, o sea, bailando. Fíjate qué cosa, ¿no? Cuánto riesgo hay ahí, cero. Pues sale esa parte de, no, este paso es para aquí, para allá, ¿no? O sea, fijaros, ¿no? No sé cómo la gente responderá a esto con el baile, pero me ha venido ese flash de hasta en las pequeñitas cosas, ¿no? Está ese punto de control y de rigidez. Vale, ¿qué podemos, ya para ir cerrando, qué podemos sugerir o qué nos ayuda a nosotras? Al final cada quien que coja lo que le sirva, ¿no? ¿Qué te ha servido a ti, Mary, para suavizar un poquito ese control? O sea, ¿cuál ha sido tu motor, ¿no? Para decir, tengo que empezar a soltar. Bueno, yo creo que esto me di cuenta después, no mientras lo estaba haciendo, pero ver que lo perfecto no siempre era lo mejor, ¿no? Y que a veces este placer o lo bonito estaba en las cosas inesperadas y no planificadas. Y esto al final lo ves a posteriori cuando te atreves a improvisar un poquito más, a confiar más en tu intuición y a enfrentarte también a momentos de incertidumbre, pues como en pequeñas dosis. Oye, pues hoy no voy a planificar nada. El domingo que viene, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, atreverte un poquito a eso, ¿no? Y con la comida, con el cuerpo, lo mismo, volverte a preguntar qué necesito, qué quiero. Si no hubiera reglas externas que me dijeran esto está bien, esto está mal, ¿qué comería yo hoy? ¿No? Entonces, jugar un poquito y, sobre todo, no dejar el control de golpe, no vas a poder, sino poquito a poco atreverte. Al final, ahora ya me pongo en modo dramático, ¿no? Pero una de las cosas, ¿no?, que siempre se dicen cuando estás ahí a punto de morir, que te preguntan ¿de qué te arrepientes? ¿De qué te arrepientes? No, pero voy a acabarlo bien, voy a subirlo. Súbelo. ¿De qué te arrepientes? La gente se dice de no atreverme más. Vale. Entonces, nos vamos a atrever en tanto en cuanto soltemos el control. Vale, te lo compro. ¿Lo he acabado bien? Casi me he hecho a llorar. Va. Cuenta tú con qué te quedas y luego yo tengo que contar una cosita, por cierto. Vale. Sí, yo quizá me quedo pues con esta experiencia mía, ¿no? De que al final a mí soltar el control ha tenido mucho sentido cuando me he dado cuenta que a veces puedo hacer daño a personas de mi entorno o puedo hacer que haya personas de mi entorno que se sienten como muy exigidas o como que no son suficientes simplemente porque mi estándar es muy elevado. ¿Y quién soy yo? Me refiero, ¿no? Total. Para hacer sentir a alguien así y más con cosas que no tienen ni que ver conmigo. Hablo de decisiones que tienen que ver con otras personas, ¿no? Sí. Entonces creo que darme cuenta del impacto que al final tiene mi control en la vida de otras personas para mí ha sido un punto importante para suavizarlo. Y respecto al control que tengo yo conmigo misma, que por ejemplo en la parte profesional se me dispara mucho, darme cuenta que al final eso me lleva a conectar mucho con la ansiedad y con una Noemí que no disfruta de nada. Lo que hablamos, el título, no disfruto. Y al final creo que me he dado cuenta que cuando he dejado de controlar que las cosas también salen. ¿Ah, que sí? Sí, que incluso también mejor, salen incluso y, mejor. que no, y si no salen perfectas no pasa nada. Eso es. Entonces, bueno... Bueno, qué temazo, ¿eh? Qué temazo, qué bonito. Porque en realidad todo es bonito. O sea, sí, es una revisión, pero que cuando te das cuenta, bueno, puedo leer un poco, pero que luego en el otro lado está esta parte de descubrirte de una manera diferente. Y quiero decir una cosa, Venga. y ya dices tú la tuya. Vale. Porque creo que muchas veces, y no lo hemos dicho y me parece importante, cuando aparece autocontrol hacia una misma, ¿no? Yo conecto, imagínate, con una niña chiquitita que cuando era más pequeñina, en casa cuando hacía mucho ruido o gritaba o jugaba, había recibido como mucho, estate quieta, cállate, mira que eres pesada, siempre estás molestando. Y luego es una adulta que con 40 años está con su grupo de amigas y no opina, no hace ruido y se invisibiliza mucho. O sea que mi hija va a ser esa, ¿no? Porque yo no paro de decirlo. Pues revísala. No, me refiero que también nos demos cuenta que cuando hay mucho autocontrol, ¿de dónde me viene? Porque muchas veces nos vemos silenciando o escondiendo partes de nosotras porque alguien en algún momento me dijo que ser así no estaba bien. Entonces hay mucho autocontrol de que nadie vea esa parte de mí porque no va a gustar. Entonces, que nos quitemos también las etiquetas que nos llevan a tener ese autocontrol, porque eso no me define, esa no soy yo. Entonces, simplemente que si alguna siente que se autocontrola mucho de cómo me ven los demás, que entendamos de dónde nos viene y no las hagamos nuestras. Y qué es lo que te apetece realmente, ¿no? Entonces, preguntarte que otra te vez muestres, eso. que te atrevas a mostrarte, que hay gente que le va a encantar tu forma de ser, ¿no? Claro que sí. ¿Con qué te quedas y qué tenías que contar tú? Bueno, yo me he quedado con esto tuyo, Vale. de lo del hacer daño a los demás, me ha encantado. Vale, sí. Me encanta. Sí. ¿Tú has dicho con qué te quedabas o no? Con esto tuyo también. Bueno, no, con un ejercicio de honestidad cada Sí. una, ¿no? De a dónde me está llevando ese exceso de control y dónde podría empezar a soltar un poquito de control, Sí. a suavizarlo un poco, ¿no? Sí.
Creo que sí. Bueno, ojalá nos cuenten, ¿no? Las Sí. mujeres que Ay, nos sí, escuchan. que nos cuenten. Claro, en qué áreas se controlan más, en qué áreas están empezando a soltar y bueno, y que nos cuenten las experiencias, ¿no? Sí. Vale, yo para acabar quería contar que hablando de este control, el Ah. día 20 de febrero voy a hacer una masterclass gratuita que es el miedo a dejar las dietas y a perder el control, porque esto es lo que más me encuentro también con mujeres, ¿no? Que quieren empezar a conectar, sí, con su hambre, con todo, pero hay un abismo ahí, ¿no? De, "Ah, es que si empiezo, ¿Qué va a pasar? me lo voy a comer todo. Es que Claro. tú no me conoces, Mary, es que yo si empiezo me lo acabo todo el paquete de galletas, ¿no? Esto me lo dicen mucho, entonces, bueno, nada, estáis todas invitadísimas, en la descripción os podéis inscribir, 20 de febrero, y nada, y vamos a trabajar más cositas. Vale, Así que oye, nada. vamos a darle las gracias a Melita, ¿no? Por este Sí, primer episodio. Bueno, yo he estado tomando este cafecito mientras Yo estaba también, haciendo ¿eh? el café, el episodio, y me ha sentado muy bien. Yo aquí estaba calladita, pero Antes en la venga. primera temporada teníamos solo agua y ahora nos acompaña Hemos este cafecito. mejorado, ¿eh? Este cafecito. Bueno, pues gracias a todas las chicas. Gracias y seguimos. Un besito. Besito. Chao.